Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Les damos la bienvenida a los museos del Banco Central de Costa Rica y les agradecemos por acompañarnos hoy en la presentación del libro Billetes del papel moneda a los billetes de banco en Costa Rica, escrito por nuestro curador de numismática, Manuel Benito Chacón Hidalgo. Esta publicación invita al lector a realizar un recorrido por la historia monetaria de Costa Rica y a conocer los acontecimientos que determinaron el uso de un método de pago diferente a la moneda. La investigación que precedió este texto fue también la que inspiró la exhibición del mismo nombre que tuvimos en nuestros museos en meses pasados. Y para presentar esta publicación invitamos a pasar adelante a la doctora en Historia Económica, Andrea Montero Mora. Buenos días a todos y todas. Bueno, quiero comenzar agradeciéndole a los organizadores de la presentación de este libro la invitación. Para mí realmente es un gusto reseñar la obra, como ustedes pueden ver en pantalla, Billetes del papel moneda, los billetes de banco en Costa Rica, siglo XVIII, 2018, del doctor Manuel Chacón Hidalgo, una obra publicada recientemente por la Fundación de los Museos del Banco Central. Intentaré ser breve, así que voy a leer la reseña, pero también voy a pasar unas diapositivas para que sea muchísimo más sencillo para ustedes ir siguiéndome en la presentación. Bueno, perfecto. Para nadie es un secreto que el uso de dinero en efectivo se está limitando gradualmente en casi todos los países. El billete o moneda como medio de pago está siendo reemplazado por el dinero digital. Suecia es un caso extremo y es el país que está más cerca de erradicar el dinero físico. Muchos comercios se niegan a recibirlo y la mayoría de oficinas bancarias no permiten depositarlo o retirarlo. En el país, las compras por internet son la norma, el pago con tarjeta es el más frecuente y cada día son mayores las transacciones por medio de aplicaciones móviles. Actualmente, una tercera parte de los suecos no utilizan ni monedas ni billetes y el 95% de las compras al por menor se pagan con dinero en digital. Voy a devolverme un poquitito porque algo pasó aquí con la presentación. Bueno, muchos países siguen el ejemplo sueco. En 2017, Corea del Sur lanzó un ambicioso plan de acción para convertirse en una sociedad sin monedas. En 2018, Holanda consiguió que el 60% de sus transacciones fuera con pagos electrónicos. En Dinamarca, el gobierno se propuso para el 2030 que sus ciudadanos vivan sin monedas ni billetes. Y en Costa Rica, el Banco Central recientemente comunicó el lanzamiento del programa L, Entidad Libre de Efectivo, que tiene como objetivo lograr la máxima utilización de los servicios electrónicos, lo cual se traduce en la reducción del riesgo en el manejo del efectivo y de los costos asociados con la impresión de los billetes. Muchos economistas y financieros abogan por la eliminación, abolición o prohibición del dinero físico, promoviendo exclusivamente medios de pago electrónico y digitales. Para los defensores de esta política, el dinero en efectivo es el principal causante de la evasión de impuestos y de la economía sumergida o ilegal. Argumentan que con la eliminación del efectivo se favorecerían las políticas monetarias y económicas de los bancos y los gobiernos de los distintos estados, se impediría en el escenario de una crisis o pánico bancario la retirada masiva de dinero y se eliminarían los costes de producción, mantenimiento y gestión del efectivo. Por supuesto, no todos están de acuerdo con abolir el dinero físico. Para muchos economistas y financieros, estas políticas solo favorecerían al sector bancario. Los bancos y las empresas de tecnología financiera tendrían el control para supervisar todas las transacciones. Esto quiere decir que cada pago que se realice sería fácil de rastrear, lo que podría repercutir en niveles de vigilancia social masiva. Además, esta medida tan radical iría
contra la intimidad de la economía personal y doméstica, provocaría mayor exclusión social y financiera, sobre todo para aquellos ciudadanos no bancarizados, es decir, para los que no tienen cuentas ni tarjetas, provocaría o delimitaría el derecho de propiedad y afectaría la libertad individual. El debate sobre el dinero en efectivo está abierto y posiblemente seguirá siendo un tema de discusión. Si bien las transferencias electrónicas están ganando terreno día con día, no debemos ignorar que en la actualidad, de media global, el 85% de las operaciones sigue haciéndose con dinero físico. La mayoría de estadounidenses, europeos, japoneses y latinoamericanos preferimos los billetes y monedas. De manera que muchos coinciden en que el efectivo, por ahora, sigue siendo el rey. En el marco del actual debate, el libro del doctor Manuel Chacón, titulado, repito, Billetes del papel moneda, los billetes del banco en Costa Rica, adquiere aún más relevancia y vigencia porque viene a rescatar la historia de la emisión, circulación y sobre todo consolidación del papel moneda desde una visión a largo plazo y rescatando aspectos económicos, sociales, políticos y lanzando algunas pistas a nivel cultural. Bueno, todos conocen a don Manuel Chacón, creo yo, y bueno, para los que no lo conocen, Manuel es doctor en Historia por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, es obviamente el curador de numismática de los museos del Banco Central y además es profesor de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica e investigador en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de esta misma casa universitaria. Es un investigador con amplia trayectoria. Sus campos de estudio son la historia de la moneda, la historia monetaria, los medios de cambio alternativos, el crédito, la pobreza y la economía de Costa Rica, especialmente durante el periodo colonial y el siglo XIX. Son varias las publicaciones bajo su firma, tanto en formato de libros, capítulo de libros y artículos de revistas. El libro que voy a reseñar es, por tanto, el producto de una investigación de muchos años por parte del autor. La obra se enmarca en el área de historia económica con énfasis en el estudio monetario. El libro es un texto de divulgación científica, es decir, es una publicación de corte informativo que aborda un tema particular y está redactado de la manera más sencilla, democrática y comprensible posible para asegurar el acceso a la mayor cantidad de públicos. Si bien es un trabajo con un claro componente divulgativo, también se caracteriza por ser una investigación científica o que tiene una base científica y por una gran solidez argumentativa. En el libro, el objetivo del autor, como ustedes pueden ver en la pantalla, es explicar el proceso de consolidación de uso del papel moneda y los billetes en Costa Rica durante un periodo amplio, desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Es un tema que no se había abordado antes desde esta perspectiva, de manera que esta es la gran novedad del trabajo del doctor Manuel Chacón. Lo que hace es partir de una serie de preguntas que a mí en principio me parecieron muy ambiciosas, pero que fue respondiendo a lo largo de una obra que es una obra pequeña, pero muy bien sintetizada. Entre las preguntas que arroja Manuel están las siguientes: ¿cómo algunos documentos fueron aceptados como medio de pago por medio de endosos o firmas del acreedor desde el siglo XVIII? ¿Cuál fue el primer banco costarricense que emitió billetes? ¿Cuáles billetes fueron emitidos directamente por el gobierno y por bancos privados? Y la última pregunta a mí me parece que es la más interesante de todas, y es ¿cuáles circunstancias históricas posibilitaron el paso de la emisión de billetes por parte de distintos entes privados y estatales hasta llegar a establecerse el Banco Central y la emisión única de billetes por parte del gobierno? A partir de este conjunto de preguntas y el objetivo
el autor propone también una hipótesis, que es una hipótesis muy interesante y muy provocadora, y es la siguiente. La escasez monetaria desde el periodo colonial y los problemas fiscales del Estado y la República favorecieron e incluso obligaron el uso de papel moneda o billetes a fin de tener el circulante monetario necesario para efectuar las transacciones de bienes y servicios, hasta que la funcionalidad del papel moneda como medio de pago y de crédito los consolidó para ponerlos en el mismo plano que la moneda metálica. La obra del doctor Chacón está conformada por 6 capítulos pensados cronológicamente, en los cuales se aborda desde el origen del papel moneda a nivel mundial hasta la consolidación en Costa Rica con el uso de billetes bancarios. El autor establece 5 periodos clave en la historia monetaria costarricense y a partir del capítulo 2 comienza a desarrollar cada uno de estos periodos. El primer periodo va del siglo XVIII a la década de 1850 y lo titula pues el origen del papel moneda. El segundo periodo de 1858 a 1896, que son los inicios del billete bancario en Costa Rica. El tercer periodo de 1896 a 1914, y aquí analiza una serie de hechos muy importantes como la reforma monetaria, la ley de bancos y la emisión múltiple. El cuarto periodo, que va desde la Guerra Mundial hasta 1950, que es lo que él denomina el camino hacia la banca central, y el quinto periodo de 1950 hasta el 2018, que ya es la banca central y las emisiones de los billetes. En el primer momento, periodo que trabaja, que cubre, como ya dije, el capítulo 2 del libro, el autor analiza pues un periodo complejísimo y larguísimo, además, porque va desde el periodo colonial hasta la República. Explica una serie de hechos históricos importantes que nos permiten entender el origen del papel moneda, y son varios los aportes de este primer capítulo. Para mí, el primero es explicar la relación entre moneda y crédito. O sea, el crédito permitió a distintos sectores de la población tener acceso a dinero para desarrollar actividades de inversión y consumo, y palió de alguna manera la falta de circulante monetario. Ya después, Manuel señala en el texto que, bueno, que este crédito no fue para todos, y bueno, es una de las dudas que me quedó en el texto, no de las dudas que me quedó en el texto, sino más bien de los futuros proyectos de investigación en los que se deberían trabajar. Segundo aporte importante fue resaltar la diferencia entre el crédito para inversión y los créditos para consumo durante este periodo que señalé anteriormente. Acá, pues a nivel conceptual, establece claramente las diferencias, pero faltó detallar las características de estos créditos de los que habla. Me estoy refiriendo a montos, plazos y condiciones, y ampliar, pues, quiénes fueron los que tuvieron acceso al crédito, pero abordando más los perfiles del prestamista, del deudor y del fiador, porque si bien el autor señala la presencia de diferentes actores como la burocracia colonial, el clero y los comerciantes, a mí me sigue pareciendo muy ambiguo, porque bueno, clero es desde el obispo hasta el cura párroco, y comerciante desde el buhonero hasta quien había establecido una firma comercial. Así que me parece que hay que seguir trabajando en estos perfiles, no solo de quién prestaba, sino también de quién debía y de quién servía como fiador en esas transacciones. Un tercer aporte importante en este capítulo es el de cuestionar el tema de la escasez monetaria, y es muy importante porque la mayoría de trabajos sobre el periodo colonial insisten en hablar de esta escasez monetaria crónica que hubo en Costa Rica. A manera de hipótesis, Chacón señala que la moneda siempre circuló en grupos reducidos que a su vez procuraron mantener la mayor parte de la población alejada del acceso a la moneda metálica como un mecanismo de control socioeconómico. Y a mí me parece esta idea muy sugerente, porque si analizamos o si logramos entender la dinámica de acaparamiento del circulante monetario,
vamos a entender algo que para mí todavía no se ha explicado desde la perspectiva histórica en este país, y es la consolidación de las élites en el poder y su permanencia en el tiempo. Un cuarto aporte de este capítulo es explicar el papel de la factoría de tabacos como un actor clave en la monetización de la economía costarricense, porque la factoría de tabacos llegó casi a fungir como un banco de depósitos mediante la emisión de libranzas. También, y bueno, como último aporte de este capítulo, yo diría confirmar la existencia de una relación entre escasez monetaria y las emisiones de papel moneda durante el periodo de la independencia y la federación, y aquí a nivel metodológico lo que hace el autor es reconstruir los diferentes momentos en los que se tuvo que emitir libranzas y vales, al punto de que Costa Rica llegó a emitir más de lo que el gobierno federal pudo amortizar. El capítulo rescata entonces la escasez monetaria crónica que se postergó después de la ruptura de la federación y cómo Costa Rica desde muy temprano tiene que recurrir a la emisión de vales para sufragar parte de los gastos. En el periodo 2, que cubre el capítulo 3, el autor analiza el proceso de consolidación del papel moneda y del billete bancario, realiza una breve historia institucional de los primeros bancos y aunque señala que fueron bancos emisores, faltó más información sobre las características de las primeras emisiones. Me imagino que no lo hizo porque, bueno, se ha trabajado mucho lo de las emisiones de la banca en Costa Rica, pero bueno, quedó ahí un vacío, me parece a mí. Entre los aportes más importantes podríamos señalar, bueno, dejar claro que los billetes obtuvieron el poder liberatorio muy tarde, que todavía entre 1856 y 1896 la aceptación de estos para realizar transacciones era voluntaria, que si bien las monedas tenían pleno valor, pues por los metales con que estaban fabricados, los billetes siguieron siendo un certificado que garantizaba que el monto indicado estaba depositado o respaldado por el banco con moneda metálica. Un segundo aporte del autor en este capítulo es enfatizar que en momentos críticos de mercado, tanto crisis nacionales o domésticas como internacionales, el papel moneda se instauró casi como costumbre. El Estado costarricense tuvo que emitir, y ahí el autor sí profundiza en todas estas emisiones. Y si bien durante toda la década de 1860 hubo un esfuerzo por parte de los gobernantes para que no se realizaran más emisiones, pues estas continuaron en las décadas del 70 y el 80, bueno, porque el gobierno tenía que sufragar sobre todo los gastos del sector público. Un cuarto aporte sería explicar las implicaciones de la firma del contrato Soto-Ortuño en el sistema monetario costarricense, y ese es el contrato al que dio origen al Banco de Costa Rica, que tuvo el monopolio de la emisión hasta 1900 o hasta la ley de banco de 1900, y yo creo que aquí futuras investigaciones tendrían que profundizar más sobre los efectos económicos y sociales de este contrato, o sea, la respuesta de los otros bancos que ya existían en ese momento y el efecto de la emisión en la disminución de la deuda interna. Un quinto aporte es apuntar otra hipótesis que tiene que ver con un componente sociocultural y es la aceptación del uso de los billetes. Y aquí el autor lanza una serie de preguntas muy interesantes. Entre ellas, bueno, ¿cómo llegó a consolidarse el uso de papel moneda? Si la sociedad estaba acostumbrada a usar monedas metálicas respaldadas. ¿Por qué un individuo dispuso a aceptar papel moneda de un ente privado como los bancos, que se fundaron en la segunda mitad del siglo XIX? ¿Y cómo fue que el público siguió teniendo confianza para depositar dinero, realizar transacciones y recibir papel moneda a pesar de la quiebra de algunos bancos? Y a mí me parece muy sugerente estas preguntas, pero faltó detallar en la explicación. Manuel lo analiza pues desde el respaldo que daba el Estado a estas emisiones,
desde la confianza de los usuarios clientes hacia el personaje banquero y desde la casi imposición. O sea, a la gente no le tocó otra que aceptar los billetes. A mí me parece que esto fue un proceso muchísimo más complejo. Debió existir una serie de controversias entre diferentes actores políticos, económicos, sociales e institucionales. Y bueno, esto es algo que se tendrá que estudiar, pero bueno, que este libro lanzó esta tesis interesante. En el periodo 3, que cubre el capítulo número 4, es cuando el autor habla de toda la reforma monetaria, de la ley de bancos, de la emisión múltiple, y yo creo que son 3 los principales resultados de este capítulo. Bueno, el primero, explicar claramente la reforma monetaria, que fue lo que llevó a la implantación del patrón oro por parte de Rafael Iglesias en un periodo de clara crisis económica, era la crisis finisecular. Analizar la ley de bancos con la que el Banco de Costa Rica pierde el monopolio de emisión y a partir de entonces pues cualquier banco que cumpliera con las características y los requisitos de la ley pues podía comenzar a emitir y enfatizar que esta emisión fue durante un largo periodo, desde 1900 hasta 1914, que circularon billetes de los diferentes bancos, desde el Costa Rica, el Anglo, el Comercial y el Mercantil. También, a pesar de todas estas reestructuraciones, el billete seguía siendo de uso legal, pero de aceptación voluntaria, es decir, que el billete alcanzó su mayoría de edad y su independencia bastante tarde. En futuras investigaciones tendríamos que analizar con mayor profundidad el efecto de la emisión múltiple en la economía costarricense, especialmente en este periodo de crisis finisecular primero, de 1896 a 1906, y después de un periodo de crecimiento y estabilidad económica de 1906 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. El cuarto momento, que cubre el capítulo 5 de la obra, Chacón se enfoca en el proceso de transición del papel moneda hacia su pleno poder liberatorio. Y aquí también son varios los resultados y aportes. Bueno, analiza de forma muy sintética, pero también muy clara, el periodo entre guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial y sus efectos en el sistema cambiario, más que en la economía nacional, en el sistema cambiario, porque es el momento de todas las reformas de Alfredo González Flores, entre ellas la fundación del Banco Internacional, que después pasó a llamarse Banco Nacional. Otro aporte es explicar la suspensión de la convertibilidad, ¿verdad? Que había, ya dijimos, aparecido con la ley de 1900. Y bueno, los efectos de esta suspensión de la convertibilidad en el sistema monetario, que se redujo, por supuesto, en la eliminación del patrón oro. Y explicar, y yo creo que esto es uno de los principales aportes, que el pleno poder liberatorio por parte de los billetes fue un proceso muy paulatino, que si bien comenzó en 1914, se terminó consolidando entre 1920 y 1930. Y aquí pues analiza, por supuesto, el papel de la caja de conversión en 1922 y pues el autor también señala que mientras operó la caja de conversión, por lo menos hasta que estallara la crisis de 1929, funcionó bastante bien, es decir, se logró asegurar que el tipo de cambio se mantuviera constante. La crisis del 29 pues provocó la devaluación del colón con respecto al oro, provocó también el cierre de la caja de conversión y fue entonces cuando se tuvo que facultar al Banco Internacional la emisión de los billetes. Y el cuarto aporte sería pues abordar toda la reforma bancaria, que consistió en implementar una moneda administrada y emitida por el departamento emisor del Banco Internacional
y es entonces en 1936 con fórmulas del Banco Internacional y a partir de 1939 con fórmulas del Banco Internacional que por primera vez los billetes dejaron de incluir promesas de pago en moneda acuñada o respaldada por oro o dólar como en su momento. Y bueno, ya el último periodo, que sería el capítulo 6 de la tesis, el autor aborda el nacimiento de la banca central. Entre los principales aportes de este capítulo podemos mencionar que el Banco Central se convirtió en el organismo rector y promotor del desarrollo de la economía costarricense, de la política monetaria, crediticia y cambiaria, y en el único autorizado para emitir monedas y billetes. Explicar el cambio de la teoría monetaria en la que se inscribió el Banco Central, porque a partir de entonces se parte del concepto que la moneda vale por lo que con ella pueda comprarse. Y también podríamos remarcar el hecho de que la política monetaria del Banco Central fue, bueno, evidentemente diferenciada en periodos críticos y favorables. Y don Manuel rescata muy bien, pues esta política monetaria del Banco Central durante la década de los 50, 60 y 70, que es de crecimiento y estabilidad económica en el marco de un modelo desarrollista, y también qué ocurre con la política monetaria con la crisis de 1979 y los efectos en la década de 1980. Y bueno, termina aclarando que ahora parte de la emisión y la circulación monetaria está compuesta mayoritariamente por billetes, ya que el aumento constante de los precios ha provocado que cada día se demande una mayor cantidad de dinero y que cada vez sea más difícil adquirir un bien con monedas. Podemos resumir entonces el libro de Manuel en 5 conclusiones. La primera, que la escasez de moneda obligó a recurrir al uso de papel moneda para la mayoría de las transacciones y que ya desde finales del siglo XIX la circulación del país estuvo compuesta mayoritariamente por billetes, eso sí, convertibles a la vista en plata. Otra segunda conclusión es que cuando se estableció el patrón oro y se decretó la ley de bancos, la circulación de papel moneda estaba en un franco proceso de consolidación y ya existían instituciones bancarias con una amplia trayectoria que contaba con la confianza del público. 3, que después de 1914 realmente ya no se discutió el tema de la importancia de los billetes, sino más bien se crearon mecanismos para regular y fortalecer su emisión y circulación. Aún así, las emisiones siempre tuvieron que estar respaldadas en ese momento por dólares convertibles en oro. Y como cuarta conclusión, que la crisis de 1929 condujo el abandono de los patrones metálicos respaldados de billetes y de la acuñación de monedas en metales preciosos y puso al papel moneda y a la moneda metálica en igualdad de condiciones para su emisión, circulación, ambos con pleno poder liberatorio y ahora sí concurso legal y forzoso. Y finalmente, que desde 1950 el Banco Central es el único autorizado para emitir billetes en Costa Rica. Voy a cerrar con futuras líneas de trabajo. Me parece que el aporte de este libro, bueno, aparte de lograr reconstruir este proceso de consolidación del billete, es que sugiere muchísimas investigaciones y preguntas. Y un libro que suscite esto es un libro de por sí ya muy, muy interesante. Para mí, habría que analizar las consecuencias económicas y sociales de esa emisión desenfrenada que habla el autor en el contexto de crisis política y económica durante el periodo de la Federación Centroamericana, porque me parece que ese tema todavía no se ha estudiado. Otro futuro tema de investigación o línea de investigación es estudiar la dinámica de ese acaparamiento de circulante monetario por parte de ciertos grupos para entender la conformación de las élites económicas y su permanencia en el tiempo. Otro posible
tema de investigación sería aclarar cuánto de la emisión se destinaba para proyectos prioritarios y cuánto para el pago de los salarios del sector público, porque hubo un momento en que parece que toda la emisión era para pagos del sector público. Y otra línea de investigación podría ser profundizar en el ambiente de inestabilidad económica que causó la suspensión de la convertibilidad y los efectos de esa suspensión en la población que había confiado los ahorros o las transacciones a los bancos. Y bueno, terminar analizando pues, el componente sociocultural que condujo a la aceptación del uso de papel moneda, porque no deja de ser una invitación que dejó abierta, el trabajo de don Manuel. Bueno, concluyo diciendo que es un libro de síntesis que termina respondiendo las preguntas e hipótesis. Está muy bien escrito, realmente se lee con muchísima facilidad, pero es un libro que se nota que hay mucho trabajo detrás y es un esfuerzo de síntesis que solo alguien que conoce y domina mucho el tema puede lograr. Lo pueden consultar distintos públicos, desde los interesados en el tema de monedas y billetes, hasta estudiantes de universidad, hasta, bueno, gente interesada en numismática. Es decir, que realmente es un libro que tiene muchas posibilidades de público. Recurre al uso de imágenes de gran valor histórico y ahora que estaba viendo impreso el libro, realmente las imágenes son una joya, pero bueno, también el contenido de esas imágenes sin duda tienen un gran valor explicativo y bueno, como dije anteriormente, despierta la curiosidad para plantear nuevos temas. Y bueno, con esto cierro, felicitando por supuesto al autor y a las fundaciones de los museos, a la Fundación de los Museos del Banco Central, pues por publicar la obra. Gracias. Muchísimas gracias a doña Andrea por esa gran presentación. Y antes de abrir el espacio de preguntas, invitamos a Manuel Chacón aquí adelante para que nos dé unas palabras. Bueno, buenos días. Qué gusto tenerlos y tenerlas por aquí. Pues en esta actividad, creo yo, tan importante para los museos del Banco Central, ¿verdad? Aquí agradecerle también a doña Virginia que está aquí presente, todo siempre el apoyo para esta obra. Fue una de las que estuvo más insistentemente, ¿verdad?, en que la obra tenía que salir a tiempo. Hizo observaciones también muy interesantes que fueron incorporadas en el libro. Bueno, agradecerle a Andrea por la excelente presentación, ¿verdad? Voy a hablar algo nada más de Andrea rápidamente. Me dirán que por qué seleccioné que fuera Andrea la que presentara el libro. Andrea y yo escribimos un libro para el Banco Nacional hace unos años, justamente una historia del aporte económico del Banco Nacional. Ha trabajado también con don Jorge León, que está aquí sentado, en la parte bancaria, con trabajo sobre el Banco Herediano. Y bueno, recién hace un año regresó de sacar su doctorado en Historia Económica en la Universidad de Barcelona. Y bueno, pues me parecía que también ella podía dar mucho aporte a este libro. Voy así rápidamente a contarles un poco la historia del libro, porque el libro es casi tan viejo como yo. El libro, en realidad, Andrea me hizo una pregunta un día de estos y me dijo que en qué momento se me había ocurrido escribir eso y escribir esas hipótesis. Entonces, yo le dije que yo estaba en una finca en Guanacaste, acostado debajo de un palo de jocotes, ¿verdad?, en una hamaca en esas Semanas Santas, ¿verdad?, con aquel calor que no sabía dónde meterse, ¿verdad? Y resulta que había estado yo leyendo mucho sobre la historia, de monedas y billetes, había leído el libro de José, varias veces, de José Carranza, ¿verdad? Y entonces, yo había precisamente unos pocos años antes participado en la donación de la colección de don Jaime Solera, la colección de billetes que se hizo a la fundación, perdón, al Banco Central, y me habían pedido que escribiera un libro sobre la historia de las emisiones de billetes. Entonces yo le dije a doña Dora Sequeira, que era la directora en ese tiempo, ¿para qué voy a escribir yo eso si ya lo escribió José Carranza? Entonces le pedimos a José que actualizara el libro y que lo
lo publicara con la fundación, y en ese momento se me ocurrió la idea de que teníamos también que desarrollar una parte que fuera complementaria al libro de José, que era un poco unir todas esas emisiones monetarias que están muy bien descritas en el libro de José, dentro de un continuo histórico, ¿verdad?, donde se vayan explicando las circunstancias de cómo fueron cambiando esos bancos y por qué el cambio hasta llegar, digamos, a consolidarse el uso del papel moneda, que era la cuestión. Entonces, estando bajo el Pablo Jocotes, agarré una grabadora que siempre andaba de cassette, ¿verdad?, por supuesto. Estamos hablando como en el año 97 o 96, por ahí. No, acababa yo de conocer a José, por cierto, 97, cuando lo de Solera. Y entonces me puse a grabar lo que yo pensaba al respecto de eso. Al poco tiempo, el Banco Central me pide que escriba un libro sobre un tema bancario, y escribimos un pequeño libro, que es la primera versión de ¿verdad? No tiene unas partes que tiene por supuesto, esto ya fue procesado ya con los años, y entonces fue la primera publicación, pero que lamentablemente fue de circulación muy restringida, porque eran libros que el banco solo regalaba a cierta gente y no estaba dispuesto al público. Obviamente ya después con el tiempo uno madura y piensa que esas cosas hay que reeditarlas, hay que hacerlas y que hay que aumentarle todo lo nuevo que se ha aprendido. Por eso toda la primera parte sobre el origen del papel moneda, que siempre se había planteado que era a partir de la década de 1830, específicamente con la época de Carrillo, podía estar mucho más atrás. Y probablemente está todavía más atrás, pero bueno, habría que profundizar un poquito más. Realmente algunas de las observaciones que hace Andrea son totalmente válidas, es decir, hay un desconocimiento todavía en el siglo XVIII sobre cómo funcionan las élites y el crédito. Don Jorge León, Andrea y yo estamos ahora metidos en un futuro proyecto precisamente para ver ese crédito desde la segunda mitad del siglo XVIII y entrando al siglo XIX. Yo he trabajado el crédito en la primera mitad del siglo XVIII con Ismayaira Guillén. Precisamente hemos estado haciendo trabajos sobre las élites. El primero nos falló, no sirvió. Quisimos explicar cómo funcionaban las élites y al final nos dimos cuenta que el análisis lo habíamos hecho al revés. Entonces ahora estamos rehaciendo el análisis a partir de los deudores y no de los prestamistas, que es lo que nosotros nos puede dar realmente cómo se establecen las redes de crédito y quiénes son los que tienen acceso al crédito. Y bueno, efectivamente, digamos, el tema bancario es una cuestión súper amplia que todavía está por estudiarse muchísimo. Hay que profundizar mucho en las cosas que señala Andrea. O sea, definitivamente hay cosas que todavía yo no tengo claras. La parte cultural para mí sigue siendo una nebulosa, ¿verdad? Porque ahí a veces es muy difícil entrar en el pensamiento de la gente con tantos años de distancia, y sobre todo cuando ya uno no puede entrevistar a nadie, ¿verdad? Sino que tiene que recurrir a otras fuentes, y en eso pues habría que probablemente recurrir a periódicos y otras cosas para profundizar en eso. Efectivamente hay cosas muy interesantes. Para mí hay un trabajo que hay que profundizar más, y es efectivamente la década de 1870, que es con el contrato Soto-Ortuño, que es el que le da al Banco de la Unión la posibilidad de la administración de las rentas nacionales, ¿verdad? Que todavía no está muy claro y que generó un montón de problemas y además a nivel social, ¿verdad? Donde hubo una polarización precisamente entre los banqueros del Banco de la Unión y los banqueros de otras entidades que quisieron surgir en la época, algunas que fracasaron, ¿verdad? Aquí también, como el caso del mismo Banco Herediano, el primer banco fundado fuera de San José. Y luego, bueno, es difícil, digamos, a veces tratar de meter, ¿verdad? Esto ahora que Andrea mencionaba todas esas posibles líneas de investigación, yo pensaba en una obra bancaria como 600 páginas, ¿verdad? Para poder explicar todo eso, ¿verdad? Del crédito. A mí se me estaba haciendo ya un nudo en la cabeza y decía yo, ¿verdad? Yo dije, bueno, por dicha que aquí está Jorge León también, que me puede meter el hombro. Pero realmente estas obras lo que tratan es sobre todo de ser obras explicativas, ¿verdad? Que yo digo, la obra que no plantea dudas al final quedó debiendo. Nosotros aquí en los museos incluso no estamos hablando solo de las obras, ¿verdad? Que publicamos, pero aquí hasta las exhibiciones lo que deben plantear es dudas
el interés de la gente por algunos temas, plantear más bien la reflexión, que eso es lo que nosotros buscamos, y que bueno, que se discutan las cosas y que las discutamos todos, porque me parece que siempre hay algo que yo cuando doy clases le digo a los estudiantes, y es que uno todos los días no deja de aprender. Y uno aprende de los compañeros de trabajo, aprende de los jefes, aprende de los alumnos, aprende de las personas que vienen aquí todo el tiempo, ¿verdad? Y yo creo que esa es la riqueza de cuando uno trabaja en obras de divulgación. Y divulgación, digo yo, me refiero básicamente a aquellas obras que lo que pretenden es ponerlas a disposición de un público muchísimo más amplio, ¿verdad? Nosotros cuando en la universidad hablamos de la forma en cómo se conecta la universidad con las personas en general, siempre hablamos de que la universidad hace mucha difusión, pero es difusión del conocimiento científico, es decir, cosas que van dirigidas a gente que normalmente son profesionales de la misma área, entonces es lo más fácil de hacer, porque es nada más hablar como uno escribe y uno sabe que el grupito que está ahí, 4 o 5, lo va a entender. Lo más difícil es lograr esa conexión con un público amplio, donde hay personas de muy diversas formaciones y que por supuesto se interesen en temas como estos que son temas históricos. Ahora que estamos justo a las puertas del Bicentenario, ¿verdad? Hay un gran interés de las personas por comprender un poquito mejor la historia de un territorio, ¿verdad? De 200 años de independencia, pero para poder entender eso a veces sí tenemos que movernos un poquito más atrás. Yo nada más quiero concluir con algo que me mencionaba aquí el amigo Checho a la entrada, ¿verdad? Y José y los demás que están aquí al frente. Bueno, yo digo así porque esta es la fila como de los domingueños, ¿verdad? Ya lo dijo usted. Ya lo dijo usted, sí, claro. Y es algo muy interesante, y es que nosotros hemos llegado a promover, y la semana pasada justamente estábamos en una actividad de la asociación numismática que se está conformando, una gran actividad donde hubo más de 100 personas, 160, 170, y José Carranza decía, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos en el museo, que éramos 5, sentados en una mesa y nos veíamos entre nosotros, y esa era la actividad numismática de los sábados. Y entonces decían por aquí al frente después que estas actividades son las que han hecho que para esas otras lleguen los 160 o los 170. Entonces, nosotros estamos muy contentos en la institución de que hayamos ido logrando los objetivos que hemos tenido, que es de que la gente se interese por este tipo de actividades, ¿verdad? Que lo que hacen es dar un poquito más de información y conocimiento al público sobre su país, sobre su economía, sobre su sociedad, sobre su cultura, que este tipo de actividades formen parte del ocio de las personas, o sea, que se venga aquí a disfrutar, ¿verdad? Que no sea una obligación, porque a veces hubo una época que se creía que ir a los museos era una obligación una vez en la vida, ¿verdad? Y era cuando lo llevaban uno en la escuela o en el colegio, y después llegaba uno a los 30 años después con el nieto, ¿verdad? Diciendo si estaba la misma exhibición, ¿verdad? ¿Verdad? Porque se creía que esas cosas no cambian en los museos, y aquí en realidad siempre cambiamos, y estamos tratando siempre de invertir tiempo y esfuerzos en que tengamos una oferta que se esté renovando permanentemente, ¿verdad? Como he estado en el museo con recién apertura del Museo del Oro, por ejemplo, ¿verdad? Que ha sido un esfuerzo muy grande. Y entonces, bueno, aquí en algún momento cuando quitamos las ferias de numismática, específicamente algunos de los señores que vendían decían, ahora no les va a llegar nadie a las conferencias, y es cuando más han crecido las conferencias, porque creo que hemos tenido la ventaja de ya la gente estar más tranquila con un espacio donde viene realmente a oír una conferencia, y después ahí los otros espacios que se complementan para que la gente vaya a hacer sus intercambios y todo lo demás, ¿verdad? La numismática es una gran oportunidad para aprender, no es solo una oportunidad para tener cosas y coleccionar. O sea, por ahí decía un artículo que leí hace como 20 años que el coleccionismo era de las actividades más egoístas que existían.
¿verdad? No voy a hablar más porque las señoras se pueden enojar porque los maridos nunca le dicen lo que cuesta lo que compra. Eso es cierto, ya que todo el mundo se ríe es porque es cierto. Entonces, ¿qué consistía? Básicamente en tener lo que otros no tenían. Pero realmente lo que llega a democratizar la numismática, porque estamos claros que existen diferentes niveles de coleccionismo que están ligados a las diferentes capacidades económicas que tienen las personas. Lo que llega a democratizar la numismática es el conocimiento. O sea, todos tenemos la posibilidad de acceder al conocimiento de la misma forma que tiene el que puede comprar la moneda que vale 50, 60 mil dólares, al que colecciona monedas de las últimas emisiones recientes. Y tan importante es el coleccionismo de las monedas caras como el coleccionismo de las monedas no tan caras, sobre todo si nosotros lo vemos desde el punto de vista de lo que vamos a aprender. O sea, el conocimiento es algo que nadie nos puede quitar. Las monedas las podemos perder, las podemos vender, las podemos regalar y finalmente no nos queda nada, pero el conocimiento no hay quien nos los quite. Entonces yo los invito a todos ustedes a seguir aprendiendo, ¿verdad? De todo esto que dan aquí, de las conferencias que damos aquí en los museos del Banco Central, de las conferencias que están dando ahora la nueva Asociación Numismática, de todas esas cosas que dan una oportunidad para que la gente tenga acceso a ese conocimiento de una manera gratuita, pero además que esto se convierte en un espacio de sociabilidad donde todos también podemos interactuar en estos tiempos tan difíciles con personas que tienen tan buenos intereses. Muchas gracias y bueno, los invito ahora con Carolina, que nos va a indicar qué es lo que sigue. A recoger el libro cada uno. A recoger el libro cada uno. Marvin Jimmy pagó todos, dice que están por cuenta de él. Invita, dice. Solo bueno. uno por persona. ¿Ah? Uno por persona. No, ¿verdad? Marvin Jimmy dice que va a regalar 5 para cada uno. Muchísimas gracias y que tengan una buena mañana. Hasta luego. Muchas gracias, don Manuel. Pues no, ahora lo que vamos a hacer es abrir el espacio de preguntas. Si alguno tiene alguna consulta para alguno de ellos dos. Patrick. Gracias. Gracias. Manuel, al estar a las puertas del Bicentenario y con este estudio, que no he leído el libro, ¿verdad? ¿Qué contexto o qué análisis o cuánto profundizaste la adversión que decía la autora del papel moneda? Hay otro factor que no sé si lo tienes que haber tomado en cuenta, más bien cuánto profundizaste, es el hecho de lo pobre que era la población en ese momento. Cuando empiezan a circular esos billetes, el tener un billete de esa índole, era como ahora cuando salieron los billetes de 50,000 que nadie los quería cambiar, ¿verdad? Para poner un símil de cómo, entonces mucho de eso debe haber influido también en la adversión de la gente para tener el papel moneda y seguir manteniendo sus moneditas. Si hablamos, que lo hemos hablado, las columnarias que circulaban en ese entonces por todo el área y todo, es lo que se daba. Y también estaba el otro factor, una moneda de plata no se te va a romper, no se te va a mojar, el billete todo eso lo contenía. Y hablemos y retrayámonos a esa época cuando empiezan a salir los billetes, el efecto que eso causaba en la población. Bueno, esa es tal vez de las preguntas más complicadas por dos razones. La primera, por el tipo de fuentes al que uno tiene acceso para poder entender eso en esos tiempos. Hay no digamos una anécdota, sino una circunstancia que yo menciono, no específicamente en este libro, hay en otros libros que he mencionado, que es con el caso de la moneda de la palmera, ¿verdad? La moneda de la palmera, que es de medio escudo, cuando sale es tan alto el valor que lo que reclaman normalmente en la asamblea, una asamblea de funcionarios de gobierno en la época, que es en 1825, es que esa moneda nadie la va a aceptar, porque nadie tiene la capacidad para cambiarla.
Andrea mencionaba algo que está pendiente por estudiarse, porque yo lo menciono, pero no se profundiza necesariamente en eso. Es precisamente cómo ocurre eso. O sea, y eso ocurre básicamente porque hay que entender que la consolidación del papel moneda se da básicamente a nivel de una élite. Ustedes conocen la historia que relataba José Carranza en el libro, cuando hablaba de la señora doña Esperanza Castro, ¿verdad? Que cuando llega al Banco Internacional a reclamar, ¿verdad?, que su imagen está en el billete, un poco el señor dice, bueno, seguro esta señora viene a pedir dinero, ¿verdad? Entonces el señor le dice, mire, más bien es un honor para usted estar en el billete, aunque ella no sabía. Y ella le dice, no, no, a mí eso es lo que menos me interesa, lo que me interesa es que me den un billete de esos a mí, porque ese es como el salario mío de 2 meses, para que vean ustedes si la circulación monetaria estaba limitada. Y por supuesto que hay, digamos, yo les invito a leer un cuento de Manuel Argüello Mora, que se llama Historia de un billete, que es una historia sobre un billete del Banco Anglo, en que él relata, basado en hechos muy probablemente de la época, de finales del siglo XIX, cómo un billete de 1 peso, ¿verdad?, pasa unas circunstancias, ¿verdad?, de mano en mano, y cómo queda por ahí en un caño, ¿verdad?, y después termina destruido porque lo usan como taco para disparar una bala, y bueno, todo el cuento. Eso para comprender de que sí, efectivamente, el tema del circulante monetario y la escasez está muy relacionado también con el sector social donde nosotros estemos hablando. Y por eso es que algunas cosas que yo sí lo digo para el siglo XVIII, como por ejemplo esas diferencias de hacia dónde circulaba el dinero y el crédito, tienen que ver también con esa consolidación del papel moneda. Las monedas y los billetes hasta la fecha no han podido desaparecer. En este programa que tiene el Banco Central, yo les comentaba precisamente a la gente que está llevando adelante el proyecto un día, que yo les decía que cómo van a hacer con la cantidad y el aumento de la indigencia en este país. Una gran parte del soporte de esos indigentes es lo que la gente les da en una esquina, y con eso es con lo que alguna gente sobrevive. Que el problema no es cambiar las transacciones electrónicas, el problema es resolver los problemas sociales del país. Y eso lo que hace es que el dinero siga existiendo, y por ahí de alguna manera me dijeron, bueno, es que podemos darle datáfonos. Yo le dije, bueno, a mí la respuesta, le digo, no me parece así como muy adecuada. Fue lo que les dije, ¿verdad? Para que usted pase la tarjeta y le done, ¿verdad? Es decir, es una cosa media difícil, yo no sé quién estaría dispuesto a hacer eso. Pero esto lo que nos lleva a decir es que, en parte, si bien es cierto, el dinero es uno de los mayores generadores de la pobreza y de las diferencias sociales, también es uno de los mayores unificadores de las diferencias sociales. Es decir, es un mecanismo también que permite, o sea, el dinero físico, ¿verdad?, permite que todavía la gente por alguna u otra forma tenga acceso. Normalmente cuando se realiza una reforma monetaria o se realiza una reforma fiscal o lo demás, todo el mundo está pensando en la macroeconomía. Es decir, cómo está la economía a nivel global, digamos, del Estado. Pero no necesariamente qué es lo que está pasando a nivel micro, ¿verdad? A veces la toma de decisiones, como ustedes lo verán ahora, lo han visto ahora, la toma de las últimas decisiones económicas, lo que ha provocado más bien es una desaceleración económica, ¿verdad?, que no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero bueno, eso es otro tema. El tema es que efectivamente hace falta mucho estudio sobre ese aspecto, sobre todo para el siglo XIX ahora y XX. Yo creo que hay que recurrir a muchas cosas que son informes, por ejemplo, generales de Hacienda, hay que ver los periódicos, qué es lo que opina la gente. Don José Vargas ha hecho unos trabajos muy interesantes a partir de los cuentos, que de alguna manera la fuente literaria sirve también como un mecanismo digamos, para obtener una serie de informaciones sobre cómo se podría haber manejado eso a nivel, digamos, de los grupos sociales populares, digámoslo así. Y bueno, son precisamente de las cosas que a nosotros nos sirven no solo para saber qué nos falta estudiar, sino también para reflexionar sobre lo que está pasando y lo que puede pasar con el dinero en el futuro. Yo
el antiguo libro había empezado con una frase de un señor Ricardo del Valle que decía algo así como, eso en el año 96, que fue escrito, decía, abra su billetera, saque un billete, revíselo con cuidado y enmárquelo, porque probablemente en los próximos 5 años ya los billetes habrán desaparecido y serán piezas de museo. Yo todavía estoy esperando que desaparezcan. Y como mencionaba Andrea en su presentación, en Europa todavía se utiliza más el dinero en efectivo que aquí. Es decir, en Europa todavía es más, tiene que andar con más dinero en efectivo que lo que anda aquí, ¿verdad? Las transacciones de ciertos montos no están permitidas en tarjetas, la gente prefiere el efectivo. Entonces hay algo ahí y creo que tiene también como esa sensación que tiene que ver con ese tránsito también de cómo se da la transición hacia el papel moneda, de que uno finalmente para poder sentir que realmente tiene dinero tiene que tener algo físico, porque la cuestión ahí virtual le da la sensación, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que aunque uno ande un montón de tarjetas, sale a la calle y dice, no ando nada de plata, ¿verdad? Pues necesito por lo menos andar 1000 pesos para lo que sea, ¿verdad? Creo que casi todo el mundo pretende andar siempre una pequeña cantidad y eso es justamente Marvin, lo que ha hecho difícil de que todo este sistema pueda llegar a convertirse en electrónico. Gracias Manuel y Andrea. Una consulta, una pregunta suelta. Ahora que estaban hablando sobre el dinero digital, hace unos meses en una de las charlas que estaban dando, un muchacho me preguntó que si yo creía que el billete iba a desaparecer. Digo, bueno, el dinero se está volviendo intangible, estamos volviéndolo algo nada más digital, recibimos la pensión o el sueldo de manera electrónica y lo gastamos de la misma forma, entonces se va a ir desapareciendo eso. Una consulta, se dice que la inflación la producen los bancos centrales con las emisiones. Al desaparecer las emisiones va a desaparecer la inflación. Ahí está don Jorge, que es el campo de él, de la economía. Pero digo yo, me quedo con esa duda. Si los bancos centrales dejan de hacer emisiones, desaparecería la inflación. Supuestamente sí. Bueno, aquí está Jorge León, a mí me da miedo responder cuando está aquí porque él es economista. Pero, digamos, las emisiones pueden ser igual físicas que virtuales. Es decir, en el momento en que se va a pagar, por ejemplo, a los empleados públicos y no hay dinero físico, igual si tienen que pasar la pensión y demás tendrán que ser una emisión ahí virtual. Es decir, virtual, digámoslo, una emisión inorgánica. Bueno, no sé si inorgánicas, que verdad que inorgánicas son como emisiones, digamos, del tipo antiguo, ¿verdad? Pero, el tema aquí es, digamos, que la moneda es un elemento para facilitar las transacciones, sea virtual o sea de cualquier forma, y se supone, según las teorías más clásicas, que para que no haya, digamos, una pérdida de valor adquisitivo de las monedas o los billetes, o digamos, del medio de cambio, tiene que haber una emisión monetaria que esté en equilibrio entre las transacciones que necesita la economía y la cantidad de circulante. Esa es como la teoría más clásica, ¿verdad? La teoría a los Soleil de los años 30, ¿verdad? Y al final, siempre tiene que haber algún documento que respalde las transacciones y las emisiones. Por eso, digamos, entre los mismos bancos y demás y todo, siempre habrá documentación que esté respaldando lo que se está emitiendo. Como te digo, ahí el tema es realmente cuál es el estado de la economía y cómo se paga. O sea, si se paga en efectivo o se paga de manera virtual, igual se puede crear dinero. Esa es la diferencia. En realidad la moneda y el billete es simplemente un bien más, como cualquier otro, y tiene esa finalidad. ¿Qué va a pasar al final? No sé, habría que ver el caso de Suiza y esos que mencionaba Andrea, pero realmente lo que pasa también es que las economías son muy distintas a las economías nuestras, tienen su particularidad y cómo ellos han resuelto también los problemas sociales, ¿verdad? Porque esa es la otra cosa, siempre hay que ver cuáles son los mecanismos.
Pero ya veremos, ¿verdad? Aquí, como les digo, aquí ha habido de todos los experimentos. Había una cosa que se llamaba Mondex hace un tiempo, que era una billetera virtual. Después hicieron un proyecto allá en Pérez Celedón para que todo el mundo usara solo tarjetas, ¿verdad? ¿Se llamaba cómo? ¿El nombre? Tenía un nombre, Sí, tenía un nombre. Bueno, que lo hizo el Banco Popular, creo. A través del Banco Popular lo hicieron, ¿verdad? Y que tampoco funcionó, donde le dieron a todo el mundo datáfonos, hasta los que vendían los copos, ¿verdad? Los granizados. Se les dio esas tarjetas y al final, digamos, no ha sido como posible llegar a ese equilibrio. Por supuesto que las transacciones electrónicas irán aumentando, ¿verdad? Ya cada vez son más, ya cada vez los billetes son menos. Ahora ya probablemente el billete no se vuelve a tirar en la calle, el billete probablemente de 50.000, ¿verdad? Porque no es un billete, como ustedes verán, ya casi no hay en la calle porque no fue un billete funcional. Para no videntes, nadie los ve. Es que bueno, porque No. Y en los Estados Unidos existen unos billetes enormes, ¿verdad? De 500.000, 500.000, 1.000.000, de $500, $1.000, porque se usan básicamente para transacciones entre otros. No, veo si micrófono, no, es que ahora en ciertas de iglesias ya pasa la tarjeta. Ah, sí, claro. Ah, sí, pues entonces hay partes que ya, bueno, en Santo Domingo conozco un lugar que pasa la tarjeta, ya no hay diezmo en efectivo. Entonces, no sé cómo van a controlar el diezmo, si pasando la tarjeta la pueden controlar, si le van el diezmo o el 5, pero pasar la tarjeta ya ya se va terminando el billete hasta en la iglesia. Santo Domingo es raro, Muy raro. Siempre va adelante. ¿Otra pregunta? Tiene mucha plata ahí. Bueno, dos cosas. Muchas gracias. Primero que todo, como una reflexión, el coleccionismo, o sea, nos lleva como a la democratización. La democratización nos lleva al aprendizaje y eso es lo que nos lleva al conocimiento. Y a veces cuando tenemos el conocimiento, eso es lo que confundimos con el poder. El poder tenemos que ver cómo es que eso nos lleva más bien a una apertura y a tener más conocimiento. Y eso yo coincido con usted ahora con lo que dijo don Manuel. Lo otro es como es que en cuanto a lo que decía el señor ahora, que ahora se paga por tarjeta y se retira por tarjeta, yo creo que hay que ir pensando algo y hay que coleccionar algo en ese sentido también. Buenos días, con respecto al punto que has estado conversando sobre incluso el programa de libre efectivo del Banco Central, ahorita siento que, bueno, los que estamos directamente todo el día con medios de pagos digitales, hemos visto que el alto desempleo ha llevado a gran trabajo informal, aunado a una reforma fiscal que para algunos es bastante agresiva, ha significado que todos los trabajadores informales, en su gran mayoría, usan dinero en efectivo. Y hemos visto que muchos profesionales liberales, por ejemplo, han disminuido sus transacciones a nivel de adquirencia o datáfonos. ¿Por qué? Porque las comisiones pues son bastante altas para la gente. También, por ejemplo, se está hablando ya de un proyecto para bajar las comisiones de lo que es el uso de datáfonos en todos los comercios y llegar a ser parecido a Europa, que es un mercado completamente distinto. Y por ejemplo ya Visa Internacional envió un comunicado a todos los bancos de que van a bajar las comisiones a partir de septiembre y enero próximo. Bancos de gran tamaño en Costa Rica, sin decir nombres, un banco muy grande, ya le dijo a Visa Internacional: no voy a emitir de sus tarjetas. ¿Me explico? Entonces todo está chocando con un programa de libre efectivo del Banco Central, que también se ha comentado entre los bancos que es un tanto burocrático. Si uno quiere acogerse a este programa para que le den el certificado o la bandera de libre efectivo, tiene que llevar una serie de tramitología que es bastante extensa. Entonces son varios factores que están chocando con el tema del efectivo. Entonces yo en lo personal dudo que se vaya a extinguir el efectivo en un plazo menor a 10 años. O sea, yo lo sigo viendo igual por todos esos factores que se están dando actualmente. Y con respecto al libro, muy interesante, y la charla también a la doctora, súper interesante. Muchas gracias.
si no hay más preguntas, para finalizar, les recordamos entonces que pueden adquirir el libro que nos reúne el día de hoy en nuestra tienda, está ya a la venta. También pueden accederlo de manera virtual en nuestra página. Además les invitamos a estar atentos a las comunicaciones de los museos del Banco Central, porque próximamente vamos a incorporar una sinopsis de este libro en el Museo de Numismática. Por último, les invitamos a disfrutar de un refrigerio en el primer nivel y les agradecemos a todos muchísimo por acompañarnos el día de hoy y que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Gracias.